temas consideramos estratégicos en nuestra compañía y consideramos que es muy importante compartirlos, gestionarlos para que todos los profesionales técnicos y administrativos pues conozcan cómo está construido nuestro sistema de acueducto y alcantarillado y ver la importancia que tiene nuestro sistema, ¿sí? Eh, y además uno de los propósitos adicionales que queremos obtener con esta serie de charlas magistrales es, pues digamos, de alguna manera resaltar la trayectoria o hacerle un reconocimiento importante a los profesionales que, como el ingeniero Mauricio, han construido el sistema de acueducto de acueducto y alcantarillado y que han hecho de nuestra empresa pues una empresa con la calidad técnica que es reconocida por todos. Entonces, pues, ingeniero Mauricio, pues bienvenidos a todos. Antes de darle la palabra al ingeniero Mauricio para que arranque con su charla magistral, quiero mostrarles pues la serie de charlas magistrales que tenemos preparada para este semestre, la cual va a redundar en una publicación escrita, puede ser impresa o puede ser digital, para tener también un documento que atesore, digamos, todo este conocimiento eh, con todos los temas que vamos a ver. Entonces, Laura, por favor, coméntanos cuáles serían los temas que vamos a ver y los profesionales que estarían a cargo. Bueno, muy buenos días para todos. Les estoy compartiendo el cronograma de conferencias magistrales realizadas por funcionarios y contratistas. O sea, hago experiencia en temas de acueducto y alcantarillado. Tendremos al ingeniero Lucas Olivella, Comisión Operativa Mantenimiento de Redes Menores de Alcantarillado Sanitario y Fluvial, implementación de nuevas tecnologías y lecciones aprendidas. A la doctora Juana Camacho, con Economía Circular y Cambio Climático, el ingeniero Alfonso Osa, de la empresa internacional CDM SNIC, con gestión de pérdidas en la red de acueductos, el ingeniero Diego Calderón, con tecnologías sin zanja, el ingeniero Carlos Rivera, con estaciones reductoras de presión, el doctor Bernardo Hernández, con lecciones aprendidas entre accidentes laborales, el ingeniero Reinaldo Pulido, con saneamiento del río Bogotá, el ingeniero Diego Gutiérrez, con resultados del Plan Maestro de Energía, Álvaro Cortés, con la construcción de la presa y el embalse seco de Cantarrana, diferentes ingenieros de la Dirección de Ingeniería Especializada, como la ingeniera Nubia León, la ingeniera Laura Rodríguez, el ingeniero José Manuel de la Torre, el ingeniero Gustavo Herrán y el ingeniero Daniel Rodríguez. Para buscarlo, presiona numeral. Eso es de forma general lo que tenemos planeado por parte de la Dirección de Ingeniería Especializada. Antes de darle la palabra al ingeniero Mauricio, voy a hacer una pequeña introducción de su trayectoria en la empresa. Entonces, bueno, desde su ingreso a la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá en 1987, el ingeniero Mauricio Jiménez Aldana se ha consolidado como uno de los funcionarios más valiosos de la empresa, pues a lo largo de 33 años de servicio ha contribuido al desarrollo y tecnificación del sistema de acueducto, especialmente aspectos como la gestión integral de redes de distribución de agua potable, control y gestión de pérdidas, sectorización hidráulica, macromedición, automatización, mecanismos de presión y modernización del control operativo. El actual director de Red Matriz es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en alta gerencia de la Universidad de los Andes, entrenamiento en automatismo y control de AFSK Industries, Israel, y diplomado en automatización de procesos industriales de la Escuela Colombiana de Ingeniería.
además de su participación en más de 40 seminarios nacionales e internacionales sobre diferentes especialidades de la gestión del agua. Ha recibido reconocimientos como el Premio Diodoro Sánchez, otorgado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros por la sectorización hidráulica como estrategia de control de pérdidas en sistemas de acueducto. 2 versiones del Premio Nacional de Ingeniería en 2007 por la obra Centro de Control Operativo del Acueducto de Bogotá. Y en 2014 por la rehabilitación de la tubería Tibitoc-Casablanca tramo 1. Y recientemente a Codal le otorgó el máximo reconocimiento por la trayectoria profesional y aportes al fortalecimiento de la ingeniería colombiana en 2015. Entonces, pues no siendo más, yo le cedo la palabra al ingeniero Mauricio. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días, muchas gracias a Diego, a Laura, a José Manuel, a todo el equipo de ingeniería especializado y pues gracias a todos mis amigos de la empresa de acueducto que están aquí presentes. Entonces voy a compartir mi pantalla para la presentación. ¿Me confirman si están viendo la pantalla, por favor? Sí, Sí, señor. la estamos viendo. Sí, señor. Bueno, digamos, primero lo que voy a mostrarles es como un recorrido de las acciones que ha hecho el equipo de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá a lo largo de muchos años de trabajo y con diversos, muchísimos y valiosos actores. Digamos, las cifras no están actualizadas porque he estado como alejado del tema unos años, pero pues la idea es la presentación de, digamos, de la conceptualización de este trabajo en donde han colaborado y han hecho muchos valiosos aportes muchas personas a lo largo de la historia, antes, ahora y seguramente van a haber otros actores valiosos que van a gestionar estos aspectos. Lo que vamos a hablar es, digamos, respecto a la gestión de control de pérdidas y la gestión de la demanda de agua en Bogotá. Aquí es importante, digamos, como hacer un update de lo que significa la gestión del agua. Inicialmente, cuando se empezaron a desarrollar estos sistemas, la preocupación más importante era poder conseguir captar el agua y tratarla para entregarla. Eso significó que se exploraran zonas productivas del elemento y que, digamos, se estableciera la cantidad requerida para entregar el agua. Digamos, ese fue como el primer gran aspecto que se trabajó. Pero después vino la manera en que el agua se debía distribuir. Entonces, en la distribución, lo que se dio cuenta nos dimos cuenta quienes trabajaban en el tema, es que gestionar la demanda podía tener una incidencia importante, pues obviamente tanto en la calidad del servicio prestado como en el requerimiento de necesidades adicionales de fuentes y de capacidades de producción. O sea, eso parece que fue un tema muy importante y muy valioso porque gestionar la demanda era gestionar la satisfacción del objetivo fundamental, que es la salud, y gestionar además la necesidad de tener fuentes en cantidad y en capacidad. Era como integrar esos dos aspectos. Ahora hay un tercer elemento que están hablando especialmente los ambientalistas, que es, digamos, no la gestión de la producción, la gestión de la demanda, sino la gestión integral teniendo en cuenta la capacidad y los rendimientos de los sistemas hídricos que la producen. Entonces aquí lo que yo les voy a contar es una recopilación de las acciones que ha hecho la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
a lo largo de su historia, o por lo menos la que tenemos visibilizada en aspectos de demanda. Entonces vamos a hablar de la estrategia, las acciones técnicas, las acciones comerciales. Vamos a mencionar pues obviamente algo muy importante que son las acciones gubernativas, y vamos a comentar los resultados sobre cada una de las acciones y finalmente unas reflexiones al respecto. La partícula siempre va a caer. Entonces la estrategia. Y donde siempre cae y dura viva 2 días es en el piso. Entonces la estrategia que definió la empresa hace muchos años fue la sectorización hidráulica. Aquí también vale la pena hacer un poquito de historia. Realmente la sectorización fue un concepto que trajo a la empresa a través de una consultoría que se desarrolló en alrededor de 1982 con un consorcio de consultoras colombianas y brasileñas que fueron CENEC del Brasil y Tecnoconsulta de Colombia, en donde se enfocó a una optimización de tipo operativo. ¿Sí? La empresa adoptó la idea, pero la potencializó, y pues ya les cuento un poco de cómo la potencializó, tomándola no como una herramienta de optimización operacional, sino como realmente una estrategia corporativa. Entonces, es un recorderis para los ingenieros y pues de pronto una información para las personas que están ingresando al tema. Nos enfrentábamos a que había que hacer gestión en una ciudad como Bogotá, pues del tamaño de Bogotá, en donde ustedes pues conocen que tenemos ya más de 10.000 kilómetros de redes, tenemos una población con los municipios de alrededor de 10 millones de habitantes. Entonces, poder ejecutar alguna acción y sobre todo medir los beneficios de esa acción en una ciudad tan grande era muy complejo. Me refiero al tema de pérdidas. O sea, digamos, de pronto el concepto básico es que el agua que nosotros entregamos a través de las redes no se cobra 100%. Entonces, esa diferencia entre el agua que producimos y la sumatoria de lo que facturamos es el agua no facturada, y evidentemente una fábrica que no pueda cobrar todo lo que produce, pues evidentemente tiene problemas financieros. Entonces, esa problemática para determinar cuáles eran los aspectos que generaban las pérdidas y sobre todo poder hacer la discretización geográfica, pues era un gran reto, porque aquí, aparte de los aspectos de control de pérdidas, cualquier acción que se hiciera sobre la optimización queda inmersa dentro del gran tamaño de la ciudad. Por decir algo, o sea, si tenemos 50.000 válvulas y cambiábamos 500 o cambiábamos 1.000, que era un esfuerzo económico importante, pues realmente la ciudad ni siquiera lo notaba, ni siquiera lo notaban los operadores. Entonces, la sectorización, ¿qué fue lo que hizo? Crear unos pequeños acueductos. O sea, acordémonos que además que el sistema de acueducto de la ciudad se construye, digamos, con una conceptualización en donde se definen unas zonas aferentes a las plantas de tratamiento, a los tanques de almacenamiento, unas zonas de presión determinadas. O sea, de por sí ya desde el diseño y construcción del sistema de acueducto ya estaba dividido en zonas, pero eran zonas demasiado grandes en donde pues se perdía también la gestión. Entonces lo que se pensó fue en generar unas pequeñas zonas en donde pudiéramos medir efectivamente el agua que se entregara y comparar contra el agua que se facturara. Entonces, eso que nos permitía pues medir las pérdidas con una discretización de tipo geográfico, ¿sí? Y pues ya discretizando geográficamente, ya se podría hacer una discretización tipológica de las pérdidas. El concepto básico de la sectorización era, si yo discretizo geográficamente las pérdidas y las discretizo tipológicamente, pues evidentemente para poder ejecutar un proyecto tengo que tener una relación beneficio-costo. O sea, nosotros debemos pensar que
no hay, digamos, no hay una empresa más sagrada que una empresa pública, porque aquí estamos administrando el dinero de la ciudad, entonces cualquier inversión debe hacerse pues con toda la razonabilidad y la racionalidad pues, que amerita la administración pública. Entonces, la idea era que cualquier acción para disminución de pérdidas fuera tamizada bajo una relación beneficio-costo y pudiese usted medir el parámetro que identificaba esa acción antes y después de ejecutar la acción, antes pues para confirmar que efectivamente se requería y después para confirmar las hipótesis con las cuales fuera viable económicamente. Entonces, eso quiere decir que deberíamos tener un programa de recuperación de pérdidas efectivo en términos de costos y, digamos, detrás de eso, pues obviamente como valores agregados teníamos la optimización de la gestión operativa y comercial. Entonces, pues básicamente los objetivos ya los hemos mencionado, desagregar las pérdidas por sectores y, o sea, discretización geográfica y discretización tipológica de las pérdidas y pues obviamente con eso optimizo mi gestión operacional y optimizo mi gestión comercial de tal manera que pues mejoro el rendimiento en la prestación del servicio y el rendimiento financiero de la empresa. Entonces, si se reducen las pérdidas, se mejoran los ingresos. Si se optimiza la parte operativa, pues debo reducir costos y finalmente eso se traduce en incremento de utilidades independiente, digamos, a donde yo posteriormente las invierto. Esto es un planito que recoge, una figura que recoge la historia de la sectorización. Entonces, nosotros arrancamos en la zona occidental con los sectores S2, S3, S4, que son Kennedy, Fontibón y Engativá, porque en ese momento estaban haciendo la actualización del plan maestro de distribución y entonces se aprovechó para incluir el concepto de sectorización en ese plan maestro. Posteriormente se hicieron algunos sectores piloto, el S8, el S16 y empezamos a contratar sectores como el S8, el S10 y el S12. Ahí también hubo un hito bastante importante porque al comienzo, digamos, nosotros como operativos éramos absolutamente celosos de que la red fuera manipulada por terceros. Eso obligaba a que como el desarrollo e implementación de la sectorización era un tema, era una combinación entre diseño y operación. Entonces, toda la parte operativa no la estábamos reservando. La parte operativa consistía en la revisión de las válvulas, en las pruebas de aislamiento para que las unidades funcionaran y un aspecto muy importante era el tema de la medición. Nosotros teníamos un personal limitado, que en ese momento se denominaba el área de pitometría, limitado para las mediciones. Entonces, eso quería decir que las mediciones o no las hacíamos a la velocidad que las desarrollo de las consultorías las requerían o nos llenábamos de horas extras. Entonces se tomó una decisión que en ese momento y en ese contexto fue absolutamente valiente, digamos, que significó que la macromedición la hicieran externos. Entonces en ese momento, digamos, el contexto del país en ese momento, ¿cuál era? Que los servicios de acueducto estaban postrados, no existía digamos, la metodología tarifaria, ni se ha creado las comisiones de regulación. Entonces, prácticamente la operación de estos sistemas era un monopolio estatal. Por eso también pensábamos que era muy complicado que personal externo pudiera tener esas habilidades. Sin embargo, digamos, hubo personal externo que nos ayudó a hacer las macromediciones. Entonces, eso comenzamos con el S8, S10 y S12. Después hablamos de los sectores S5, S9, S11 y al final entrábamos digamos, en la preparación del préstamo del programa Santa Fe. Entonces, lo que hicimos fue confirmar con una macromodelación lo que había, la semilla que había generado el estudio de CENEC Tecnoconsulta en el 82, el aprendizaje con los sectores pilotos que les menciono, arrancando por
la inclusión de la sectorización en el plan maestro de la zona occidental y definimos, creo que fueron 34 sectores. Entonces, definiendo los 34 sectores, cuantificamos cuánto podrían valer los estudios, cuánto podría valer la materialización. O sea, la materialización la dimos como en dos aspectos. Una materialización de funcionabilidad, o sea, que los sectores quedaran funcionando, y una materialización de optimización, que eran las obras que recomendaran los estudios, pues que eran optimización, que no necesariamente se tienen que hacer inmediatamente para que la sectorización funcionara. Y otro aspecto que también cuantificamos fue cuánto podía valer la macromedición. Entonces, eso se plasmó en digamos, partiendo de una macromodelación, se plasmó en un cronograma y se plasmó en cifras, y se lo presentamos al Banco Mundial, que nos estaba financiando el programa Santa Fe. La verdad fue tan exitoso el tema que nos ofrecieron mucho más dinero del que pedíamos. Entonces, el proyecto quedó financiado de esa forma. Aquí también unas premisas importantes cuando contratamos el estudio general, y fue que determinamos que los especialistas que vinieran extranjeros no vinieran con su partner, porque lo que pensamos en ese momento es que si venían con su partner o con su subalterno, pues no iban a trabajar los especialistas, sino los subalternos, y además que casi que la interventoría la hiciéramos directamente como empresa, y digamos, esas decisiones se tomaron y así se ejecutaron. Entonces, aquí, digamos, es una gráfica que muchos conocen, es uno de los sectores de la parte central de la ciudad. Las líneas rojas son las redes matrices, y lo que hicimos fue, digamos, subdividir a nivel primero de sector, después de subsector una división más pequeña, y después hablamos de distritos, que era más pequeña, incluso también hablamos de subdistritos. Aquí las premisas fundamentales fueron: el aislamiento a nivel de sector se hace permanente, o sea, funciona así. A nivel de subsector también funciona así. En ese momento pensábamos que a nivel de distrito y subdistrito funcionaban con los aislamientos temporales, que eran zonas para investigación de fugas no visibles. Después evolucionó a que esos distritos se están controlando a través de estaciones reductoras de presión, que ya más adelante les cuento por qué, y quedaron funcionando en forma permanente. El otro tema era la macromedición. La macromedición, pues, básicamente son balances a la entrada y a la salida de los sectores. No necesariamente estamos midiendo en las salidas de alimentación de las redes matrices a las redes menores, por un tema de la precisión de la medición. Existe un concepto que es la teoría del error, en donde la precisión es inversamente proporcional al número de elementos instalados. Quiere decir que nosotros no podíamos plantear una macromedición que tuviera una imprecisión mayor al parámetro que queríamos controlar, que era el agua no contabilizada. Entonces, en ese sentido también se plasmó paralelamente, o sea, la implementación de las obras funcionales para que esto fuera materializado y quedara operativo, pero también paralelamente se fuera ejecutando las obras de macromedición. Entonces, después de todo esto, pues esta es una gráfica que en mi concepto debemos rescatar, y es el PIG por sector hidráulico. ¿Cuál es el estado de pérdidas y ganancias por sector hidráulico? Este es un ejemplo de lo que se hizo en esa época, en qué sectores, digamos, somos rentables y en qué sectores no somos rentables, digamos, sin cuestionar el tema de los subsidios, sino pues gestionando como una verdadera empresa. Pues usted tiene que mirar en qué sectores su tarifa es rentable. Entonces, la idea era que en esos sectores pues fuéramos muy estrictos en la parte comercial, en qué sectores mi tarifa no es rentable, pero obviamente tiene unos costos llevar el agua hasta allá. Entonces, ahí la recuperación de costos más es en ahorros, en eliminar desperdicios. Y en ese momento podría, digamos, volverse protagónico con el hecho de que acuérdense que vamos a
a empezar a tramitar la licencia ambiental de la ampliación de Chingaza, que va a ser un tema muy complejo desde el punto de vista ambiental. Se requiere, pero seguramente estos aspectos de pérdidas van a, en esta valoración que vamos a actualizar del tema de pérdidas, se va a volver fundamental el hecho del valor del metro cúbico comparado contra la necesidad y los costos de la ampliación de la sistemas de captación. Entonces, definida la estrategia, empecemos a mirar las acciones técnicas. Entonces, la primera es el mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Aquí también vale la pena decirlo, pues es como la historia. En el mantenimiento correctivo, nosotros como empresa teníamos un déficit muy importante. O sea, la forma en que los procedimientos que se desarrollaban para la atención no tenían control, o sea, realmente siendo la empresa un monopolio, pues pensábamos como monopolio y así operábamos. Entonces, lo primero que se hizo fue medir el tiempo desde que llegaba una llamada hasta que la zona quedaba nuevamente con servicio, una llamada por un daño en una red de acueducto. Entonces, la primera cifra nos fue escalofriante, realmente fueron como 96 horas de tiempo promedio, sí, o sea, casi 4 días, pero digamos nos medimos. Entonces, en ese momento empezaron a introducirse en la empresa los sistemas de los círculos de calidad de Denning y las propuestas de sistemas de gestión de calidad. Entonces, con ese contexto nos empezamos a medir y se empezaron a generar una serie de proyectos, uno que fue muy famoso porque coincidió con la emergencia de 1997. Acuérdense que en el 97, 96, 97, tuvimos dos problemas muy importantes. Un problema en los túneles a flujo libre del sistema Chingaza y un problema de los túneles a presión también en el sistema Chingaza. Entonces las críticas de la ciudad sobre la empresa fueron muy altas porque mientras estábamos haciendo racionamiento habían tubos rotos con agua desperdiciándose. En ese momento se generó un proyecto que se llamó el proyecto Tubo Roto, en donde se revisaron con esos conceptos de calidad los procedimientos y esos procedimientos se ajustaron y empezamos obviamente primero a medirnos hasta que se empezaron a generar elementos para hacer la disminución. Se introdujo el concepto de la verificación previa. La verificación previa no se tenía y el 30-40% de las visitas de los carros de válvulas, que son las que cierran las llaves, eran inefectivas. Entonces, con Servientrega en su momento trabajamos para preparar, capacitar unas cuadrillas pues, individuales con motos para que hicieran una revisión en el momento en que llegaba la llamada y confirmara qué tipo de daño era y a qué cuadrilla se podría asociar ese daño. Realmente eso fue muy, muy exitoso, creo que todavía las zonas lo conservan, entonces nos disminuyó ese porcentaje de inefectividad de una manera importante. Entonces, esa primera acción de mantenimiento correctivo fue fundamental. Después, obviamente, pues también la historia es muy larga porque también se tomó otra decisión muy valiente y fue que las zonas, cuando se crearon las zonas, no creo que fue antes de crear las zonas, pues siempre había una disputa en la atención de daños entre la parte de operación y la parte de mantenimiento, donde estaba dividida la empresa. Entonces, se demoraba el daño porque la suspensión de servicio nada, la suspensión de servicio decía que era que la gente de mantenimiento no quería trabajar en esas condiciones. Entonces, en algún momento dado se tomó la decisión de que digamos, con base en el análisis que se hizo de polifuncionalidad de cuadrillas para atender en forma más eficiente los tubos rotos, nos dio pues que la cuadrilla que hiciera la suspensión de servicio debía ser la misma que reparara y la misma que restableciera. Eso no se dio exactamente así, pero lo que se dio, digamos, con ese concepto fue que las suspensiones de servicio en redes menores se pasó a ejecutar a la parte de mantenimiento.
O sea, eso significó que de 28 cuadrillas de operación de válvulas se fueron como 20 a mantenimiento de acueducto y el sistema matriz se quedó con 8. Ingeniero Mauricio, disculpe, por favor, lo un momento, interrumpo. para Es tomar que la no pantalla. está compartiendo la pantalla. ¿Se fue el compartir la pantalla? Sí, 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 ingeniero, por favor. Sí, Vuélvala a ingeniero. ver. Permíteme un segundito a ver qué pasó. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya se visualiza. Ya apareció otra vez. Listo. Entonces, digamos, eso fue la historia del mantenimiento correctivo. Llegamos después a fijar un tiempo de 8 horas. Entonces, imagínense lo que significó en caudal pasar de 96 horas a 8 horas. Y después, digamos, ¿qué se hizo? Se fijaron se generaron divisorias físicas en las zonas aferentes a los tanques de almacenamiento. Antes estaban interconectadas con válvulas, entonces eso seducía la posibilidad de que las fallas de servicio se corrigieran abriendo las divisorias entre tanques. Eso funcionaba en horas de demanda, pero en la noche generaba un número de daños muy alto. Entonces ya pasamos también al mantenimiento preventivo. Como les decía, estos datos no están actualizados, son más indicativos, pero hablamos de que generamos los tiempos promedio de atención de daños menores a 3 pulgadas, mayores a 3 pulgadas. O sea, los tiempos pasaron de 96 horas a 10, 12 horas, 8 horas. Eso en caudal pues fue muy importante. Y empezamos a hacer la revisión de, digamos, de conservar la sectorización. Ahorita vamos a mirar algún concepto de control de presiones que las zonas lo han desarrollado al máximo. Entonces, mantenimiento de estaciones reductoras de presión, calibración de estaciones reductoras de presión, ¿sí? Eso fue, digamos, como la evolución del mantenimiento preventivo y correctivo. O sea, primero correctivo y después preventivo. Miremos qué pasó con el control de presiones. Lo que se dio cuenta o nos dimos cuenta como empresa también, y partiendo de la problemática que surgió en 1997, en el 97 fue, digamos, daño en los túneles. Entonces nos enfrentábamos a una gran problemática porque pues la posibilidad de producción en Binder era muy bajita, estábamos mucho. Ahí sí el tema de que Dios existe porque eso se presentó después de que se puso en operación el embalse de San Rafael. Entonces teníamos la posibilidad de darle agua cruda con un sistema alterno a la planta de Binder. Si ese embalse no hubiera existido, seguramente las medidas hubieran sido de tipo gubernativas, evacuar la ciudad, parcialmente la ciudad, suspender colegios, etcétera, porque no había posibilidad de, digamos, de dar una cobertura mínima a toda la población. Entonces, hubo que disminuir la producción en la planta de Binder y maximizar la producción en la planta de Tibito. Para eso, los que han trabajado en servicio, pues está la famosa válvula B46, que lo que hace es que une las zonas norte con la zona sur, o sea, en la calle 110 con carrera 11 en la estación de Usaquén. Entonces, hasta ese punto podíamos dar agua con Tibito y de la 110 a la 42 sur, en la zona baja sur, que denominamos así los que operamos, se le daba agua con Binder. Como no había agua de Binder, entonces lo que hicimos fue unir esas dos zonas abriendo la válvula B46, pero lo que encontramos es que en las zonas extremas, o sea, llegando a Santa Lucía, en horas de demanda máxima la presión bajaba demasiado, pero al mismo tiempo en la zona norte, cercanas al área frente a la línea Tibito-Usaquén, las presiones eran muy altas, entonces la línea de energía tenía una caída muy rápida y no alcanzaba a llegar hasta la zona extrema. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, tenemos que sostener la línea de energía y empezamos a montar válvulas reductoras de presión a la salida, en las salidas de la línea Tibito-Usaquén. Eso
generó que se sostuviera la línea de presión, las presiones de prestación de servicio en esas zonas alimentadas así en la parte norte se conservaban uniformes, y subiendo la línea de energía, la zona sur, el extremo sur de la zona baja sur, tenía agua. Entonces se consiguió, digamos, gestionar esa distribución y al mismo tiempo disminuir los daños en la zona norte, y eso fue, digamos, el tema del control de presiones. Entonces, con ese concepto, nos fuimos también a diseñar válvulas reductoras de presión en las zonas planas. Bogotá, pues, tal vez fue una de las primeras ciudades del mundo que empezó a instalar válvulas de control de presiones en zonas planas. Normalmente, pues, se instalan en zonas con diferencia topográfica para que la presión de prestación del servicio no esté por encima de la capacidad estructural de las tuberías existentes. Lo empezamos a hacer así con el estudio de sectorización, utilizando los modelos de simulación. Es importante, digamos, el mensaje es que per se, cada salida de red matriz no tiene que tener una válvula reductora de presión, tiene que ser motivo de un análisis hidráulico. Esto mismo lo quisimos teorizar, y lo que hicimos fue hacer un estudio que fue el estudio de control de presiones apoyados con la Universidad de los Andes. Entonces, también aquí hay un mensaje importante, es que nosotros como empresa no podemos alejarnos de la academia. O sea, primero porque pues uno como ingeniero tiende a volverse empírico y es peligroso, pero también es peligroso para las universidades y para la docencia que estén alejados de la realidad. Entonces, el país no puede trabajar con unos empíricos y con unos teóricos. O sea, eso tiene que tener una sinergia adecuada. Entonces, aquí lo que hicimos fue, pensando en que encontramos que el tema de control de presiones, pues, incidía directamente en el agua no facturada desde el punto de vista técnico, porque o evitaba que se presentaran los daños. ¿Por qué? Porque los daños se presentaban, también el tema se visualizó más o menos entre, no sé, 11 de la noche y 4 de la mañana, era cuando se presentaban los daños, inclusive cuando uno llamaba a lo que antes era la frecuencia 1, que es ahora centro de control. Entonces lo primero que preguntaba era cuántos daños se presentaron. Entonces tenía el panorama, se dañó la línea tal, la línea tal, la línea tal. Entonces, ¿por qué? Porque en horas de demanda mínima se subía el plano de presiones, y ahí en ese momento se dañaban las tuberías. Entonces lo que se dijo fue, con sectorización, vamos a hacer el control de presiones en zonas planas para eliminar esos picos de presión que nos están generando los daños. Y obviamente el control de presiones evita que se presenten los daños, pero también si se bajan las presiones, se disminuye el caudal de desperdicio ocasionado por los daños no visibles, ¿sí? Y también esto se contextualiza en que la filosofía con que se trabajó el mantenimiento correctivo fue: vamos a trabajar para que no se presenten daños. Si se presentan, los atendemos rápidamente, ¿sí? Ese fue el contexto con que se trabajó, porque tampoco la idea era tener un ejército de gente atendiendo daños, sino pues vamos a trabajar es para que no se presenten daños. En la medida en que no se presentaban daños y se fueron disminuyendo las afugias, se abrió como el panorama en pensar actividades de optimización que antes por esa afugia no se podían tener. Entonces, esta es una prueba de la teorización que se hizo del control de presión. Entonces, simplemente las gráficas lo que dicen es que hicimos un estudio, creo que fue el sector S37 en la 183, arriba de la autopista, en donde colocamos una válvula reductora de presión, un macromedidor, y lo comparamos. Obviamente aislamos los puntos de consumo, los clientes de la zona, y empezamos a comparar las pérdidas con diferentes escenarios de presión. Entonces, aquí, por ejemplo, en el primer escenario de una presión con 47 metros columna de agua de salida, las pérdidas eran del 42%, la diferencia entre el caudal suministrado y el caudal micromedido, facturado. Entonces, tuvimos como 3 escenarios, siempre considerando pues que el valor de presión fuera el suficiente para
suplir las necesidades de presión en los sitios más extremos en demanda máxima, y encontramos que con una disminución de 5 metros en el escenario en el segundo escenario de disminución de presión, las pérdidas llegaban al 28%, y en el último escenario que trabajamos, la presión de entrada eran de 32 metros y las pérdidas bajaron al 20%. Eso evidentemente, las dos gráficas fueron un ajuste en el tema de la micromedición y el inventario de los puntos de consumo. Pero esto, pues, digamos, rápidamente se entendió que una manera muy fácil y muy rápida de controlar las pérdidas era controlar las presiones. Comparamos qué había pasado en el mundo. Estos estudios casi que no son prototipo ni pilotos, sino son estudios a nivel real, porque el sector 37 es un sector cierto de un tamaño importante, son muy costosos de hacer. Encontramos alguna referencia por allá creo que fue en Inglaterra, que habían hecho algo de eso, y nos dio lo mismo. El caudal de desperdicio era exponencialmente proporcional al valor de la presión. Con estos 3 puntos que hallamos, este fue el coeficiente de correlación de la curva que nos dio. Entonces, digamos, esto lo que significó fue que validamos lo que estábamos haciendo. Con base a esto, se tomaron, digamos, decisiones. Pues primero se hizo un ajuste general de políticas de operación, ¿sí? O sea, pues no va al caso, pero existen, digamos, muchas historias, incluso anecdóticas, de cómo se ajustaron las políticas generales de operación. Pues, hay una historia, y es que antes a Suba siempre se le ha dado servicio a través de 2 tanques, el tanque medio y el tanque alto, pero el cárcamo de succión quedaba como unos 25 metros topográficamente por debajo de lo que es el cárcamo, porque por encima de lo que es el cárcamo existente. Entonces, en el día inicialmente pues bombeaba como cualquier bombeo normal, pero cuando en la ciudad se empezó a incrementar la demanda, entonces no llegaba agua al cárcamo de succión de Suba. Entonces, de noche, cuando bajaba la demanda, se subían las presiones en Usaquén, en la zona baja norte, pues muy altos para que tuviera agua, y de noche se bombeaba, se llenaban los tanques, y los tanques tenían el almacenamiento suficiente para entregar servicio. Pero eso significaba un gran sacrificio en términos de caudal. En ese momento también se rompió otro tabú, y es que se formuló una estación de bombeo en serie más abajo que la existente, con un sistema booster, que era una bomba dentro de la tubería para bombear en serie con la estación de bombeo existente y evitar en la noche subir las presiones a ese valor. Pues evidentemente era un sacrilegio pensar que en una tubería como la Tibito Casablanca, que había tenido problemas de servicio, se ejecutara una obra de ese tipo que podía tener problemas de transiente hidráulico. Bueno, se hizo la obra, las presiones, no me acuerdo en este momento, se bajaron de 60 a 50 metros, y eso en caudal tuvo una significancia relevante. El control de presiones, que antes se hacía cada 50 metros, se hizo cada 35 metros con una razonamiento que era que si lo hacía cada 50 metros y se descalibraba la válvula intermedia, el punto más bajo iba a tener una presión por encima de los 100 metros con una agua que estaba por encima de la capacidad estructural de las tuberías que estamos utilizando. Entonces se ajustó a esa política de las políticas generales de operación, se implementó el control de presiones en zonas planas, se empezó a masificar el tema de las estaciones reductoras, y ya las zonas lo potencializaron. El tema de búsqueda sistemática de fugas, lo que se hizo fue realmente, digamos, como es un tema tan complejo, y pues la empresa no tenía la capacidad operativa para hacerlo, realmente se empezó a implementar con los gestores zonales, cuando se dieron unas metas de investigación anual de redes para entregar el tema de búsqueda sistemática de fugas. Obviamente, con el control de presiones ya se garantizaba que los caudales de desperdicio se disminuyeran, ¿sí? Digamos, es un tema bastante complejo, porque vale mucho dinero, porque los resultados no son tan efectivos, pero obviamente pues hay que hacerlo.
Entonces miremos el tema de renovación de redes. Algo que nos, digamos, que nos abrió los ojos con el estudio de sectorización, incluido la parte económica. Pues porque nosotros per se queríamos renovar siempre. Obviamente hay que renovar en temas, en zonas con hierro galvanizado, incrustadas, o zonas con asbesto, cemento, en donde tenemos un peligro potencial sobre la salud. Pero cuando se hizo el análisis económico se encontró que era más barato hacer no renovaciones masivas, sino renovaciones focalizadas. Al final de los tiempos lo que nos dio fue que, como es un activo que hay que gestionar y las tuberías tienen una vida útil como de alrededor de 50 años, entonces lo que nos dio fue que debemos renovar el 2% anual de las redes para que al cabo de los 50 años de su vida útil tengamos renovado el 100% del activo. Entonces son algunas información de longitud de redes por zonas y de redes renovadas y porcentaje de renovación. Bueno, miremos el tema de macromedición. Entonces, la macromedición la hemos dividido en la empresa en una macromedición permanente y una macromedición temporal. La permanente a la salida de las plantas de tratamiento en los sectores hidráulicos para poder tener el caudal entregado para que las zonas puedan establecer cuáles son sus pérdidas discretizadas geográficamente. Y también hablamos en ese momento de medir los subsectores hidráulicos de alta rentabilidad. Alta rentabilidad considerada desde dos puntos de vista: que fuera atractiva comercialmente, o sea, que la tarifa fuera rentable y atractiva para la empresa, o subsectores en donde el costo del agua, llevar el agua hasta esos sectores fuera muy alto y fuera atractivo tener, digamos, una adecuada gestión de eliminación de fugas. Y hay una macromedición que fue una macromedición temporal que se ha venido perdiendo sistemáticamente, que fue la macromedición formulada para distintos de investigación, para investigaciones especiales, una macromedición de apoyo para las operaciones en el sistema de acueducto. A propósito, digamos, nosotros vamos a tener una serie de operativos bien importantes a partir de ahora, el segundo semestre, con motivo de la renovación del subtramo sur de la tubería Tibito-Casablanca. Son operativos que eran frecuentes en la empresa cuando estábamos en la implementación de la puesta en operación, sobre todo de Bogotá 4 y de la puesta en operación de las grandes líneas, que ahora se van a volver a poner de moda. La macromedición, digamos, pues estamos midiendo a la salida de las plantas de tratamiento, tal como lo establece la normativa, pero existe al interior de las plantas una necesidad muy importante de medición, pues esto es controlar una fábrica a través de un balance de procesos unitarios: cuánta agua cruda llego, qué cantidad de agua utilizo para mis procesos internos de tratamiento, y finalmente debería cerrar contra la macromedición a la salida de las plantas de tratamiento. Aquí también hay una anécdota, y es que cuando se concesionó la planta de Tibito, estábamos a 15 días de empezar la operación concesionada, pero no se ha pensado en el tema de macromedición, entonces rápidamente se instalaron unos macromedidores aquí a la salida de la planta. En el momento en que nosotros utilizamos, queríamos que un ente externo nos validara los parámetros, porque pues eran 20 años donde el metro cúbico por segundo podían ser alrededor de 200 pesos, bueno, se pagaba en dólares, y lo que miden estos equipos son la velocidad del agua en la red. El parámetro fijo es el diámetro, acuérdense que el caudal es igual a área por velocidad, entonces el área que se tenía que determinar dependía de la geometría de la tubería. Entonces contratamos al Instituto de Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio para que nos certificara 3 parámetros, que era la distancia entre ondas, que era la distancia entre el emisor y el receptor, en donde sale una señal de sonido, que después a través de ese se calcula la velocidad, que nos midiera la temperatura, porque en los procedimientos de calibración de la velocidad del agua también es importante la temperatura, y que nos midiera el diámetro interno de la tubería, porque determinaba el área. Entonces en ese momento estaba, no me acuerdo el nombre,
Quevedo, el gerente de la concesionaria Tibito, que en paz descanse. José Quevedo. José Quevedo. José estaba encorbatado y estaban los señores del Instituto de Metrología. En las grandes tuberías se forma una pequeña película que es un subproducto del remanente de los productos químicos que no se consumen en tratamiento, entonces forma una película y el señor del Instituto de Metrología se metió con mucho cuidado a medir el diámetro, pero él no se quería embarrar, entonces estaba midiendo un diámetro menor porque medía por fuera de la película. Pues obviamente el de la concesión se dio cuenta que pues eso significaba, digamos, un menor valor para ellos y se metió en compartado allá a limpiar la tubería, se empuercó todo pues para que el diámetro fuera el cierto. Entonces, esta macromedición pues se ha conservado y esto es lo que a la salida de las plantas se entrega como suministro de agua a la ciudad. Y está la macromedición en la sectorización. Esto es un esquemita de pues tenemos alrededor de 100 macromedidores. Estamos evaluando con las zonas crear unos sectores adicionales porque hay zonas muy grandes como el sector S11, como de pronto tal vez Suba. Entonces hay necesidad, digamos, de actualizar esa sectorización, sobre todo desde el punto de vista de macromedición. Y aquí ya, pues, es la medida de cada sector, de cada zona, perdón. Esto se conserva desde 1900, creo que es 98, se ha hecho sagradamente, se han mejorado y actualizado los procedimientos y pienso que es un tema que, pues, que la empresa, que nació en la empresa y que es eficiente y que produce una información adecuada. Entonces viene como acción técnica el centro de control. Aquí también, siempre que vienen al centro de control preguntan que es tan bonito y que yo quiero eso. Pero obviamente, pues primero hay que conocer la red. Uno dice, primero conozca su red, primero sectorícela, contrólala, macromídela y cuando ya la tenga clara, automatícela, ¿sí? Entonces, el centro de control se creó para automatizar la operación del sistema de acueducto de la ciudad, con una premisa también económica básica. Nosotros no consideramos que las pérdidas, el control de pérdidas fuera un input para valoración económica, o sea, fueron dos temas simples. La disminución de personal para la operación y la disminución en el consumo de energía. Eso fue lo que le dio la viabilidad económica al centro de control. Y pues la idea de la gestión racional y eficiente del recurso hídrico disponible, aún en condiciones de contingencia, porque las contingencias son parte del Vademécum de posibilidades de operación. Este es un pequeño recorderis de cómo funciona el sistema de acueducto de la ciudad, pero ya les digo para qué. Entonces, esta es la distribución de la planta de Bender. Aquí es muy importante contarles que la distribución de la planta de Bender se hace a través de un sistema denominado líneas expresas, que son líneas que conducen agua de la planta directamente a los tanques de almacenamiento. Eso nos da una flexibilidad operacional impresionante porque pues usted puede controlar la cantidad de agua, ponerla casi que a tiempo real en el sitio que usted quiera, en los tanques que alimenta la planta Bender. Entonces, es una flexibilidad importante. Aquí también hay un tema anecdótico. Estas son las zonas de servicio. En el racionamiento del 97, el alcalde Antanas Mocos era uno de los más entusiastas con el tema del ahorro. Y realmente él fue muy inteligente en el sentido de que utilizó el ahorro del agua como vínculo para implementar en la ciudad su programa de cultura ciudadana. Sin embargo, digamos, nosotros lo que hacíamos era un ahorro inducido. O sea, voy a hablar de esta zona occidental que tiene determinados sectores y se alimenta, en ese momento no estaba Suba en operación, se alimenta con el tanque de Casablanca. Entonces, cada sector tenía un caudal promedio de consumo. Entonces, si cerrábamos, por ejemplo, Suba, sabíamos que el consumo de esa zona alimentada por la estructura de control de Casablanca debía disminuir en 800 litros por segundo. Y así las combinaciones de los sectores que cerráramos. Entonces, lo que cerrábamos lo ajustábamos aquí en la estructura y por eso el ahorro era casi que predecible porque era un ahorro inducido. Entonces, después que llegó Paul Bromberg, él se molestaba porque le decíamos, bueno, alcalde, ¿cuánto quiere ahorrar mañana? Y se lo ahorramos.
Bueno, entonces están las zonas de servicio y aquí están los sectores hidráulicos. O sea, las zonas fueron las zonas con que naturalmente se construyó el sistema, y los sectores hidráulicos fue una subdivisión que respetó esas divisoras para hacer los pequeños acueductos. Está la distribución de Tibito, que no tiene las bondades de líneas expresas, sino que son líneas troncales que van distribuyendo en el camino. Con ellas les damos agua a los municipios del norte. En el fondo están las zonas, las troncales, aquí están las zonas de servicio de Tibito, y aquí están los sectores hidráulicos aferentes a la planta de Tibito. Entonces, esta distribución evidentemente es un fenómeno hidráulico. Entonces, ¿qué hacíamos para que se volviera susceptible de automatizar? Entonces, lo que hicimos fue asimilar esto a un proceso industrial. Y esto es el esquemita, cómo asimilamos esto a un proceso industrial, en donde cada planta es un sistema y los subsistemas los dividimos de acuerdo a su importancia, a los corazones del sistema, que son, por ejemplo, Silencio, Santana. Los volvimos elementos de primer orden, y ahí para abajo en el árbol de distribución elementos de segundo, tercero, cuarto orden, hasta las cadenas de bombeo. Entonces el concepto fue: protegemos de lo más grande a lo más chiquito, y hacemos autónomo de lo más chiquito a lo más grande. Entonces con eso se creó el centro de control, que está funcionando desde el 2006. Estamos en el diseño de la segunda fase, lo que va a hacer básicamente es automatizar las salidas de los tanques de almacenamiento por los problemas de movilidad que tenemos. Cuando requerimos cerrar las salidas de los tanques, pues vamos a tenerlos telecomandados. Vamos a implementar la transmisión de la información de macromedición y de presiones en matriz al centro de control, y algo que nos parece muy importante, que es integrar todos los sistemas SIG, SAP, SCADA y los software de los modelos de simulación. Y aquí vienen aspectos de eficiencia energética, que también la empresa en algún momento dado se dio cuenta pues que habían puntos de operación que cumplían perfectamente con las premisas básicas para generación, que eran puntos en donde había una diferencia de altura importante y un caudal firme, que era mucho más firme que cualquier caudal que alimente un sistema hidroeléctrico, porque eran caudales para consumo humano. Entonces se generaron hidroeléctricas, se construyeron en Santana, en Usaquén y en Suba. La hidroeléctrica de Santana era el patito feo, porque su relación beneficio-costo no daba. Se apalancó en la posibilidad de generar bonos de mecanismo de desarrollo limpio que los patrocinó las Naciones Unidas. Entonces eso equilibró el proyecto, y en este momento se volvió estratégico para Codensa. O sea, generar energía dentro de la propia ciudad pues es muy importante. Entonces después se construyeron Usaquén y Suba, y en este momento está diseñada Santana. Aquí son algunas fotografías de estas centrales hidroeléctricas, la capacidad de generación. Nosotros consumimos 30 megavatios al año para distribución. Con esto estamos hablando de que tenemos casi el 7, 9, 11, 30, como el 30% de energía requerida para distribución la estamos generando, y con ventanas seguramente vamos a llegar a casi al 70%. Aquí son, digamos, datos de los kilovatios hora que se produjeron, los cumplimientos frente a los programas de generación, los ingresos y la reducción estimada de costo de toneladas de CO2. Otro aspecto fue, digamos, con la disminución de la evolución del suministro de agua para la ciudad, y con la automatización, el consumo de energía se fue disminuyendo con el tiempo. En el centro de control existe un indicador que es el consumo de energía del año considerado respecto al año anterior. Eso se hizo pues para validar que la hipótesis que dio viabilidad a la construcción del centro de control se confirmara desde el punto de vista de energía. Desde el punto de vista personal, pues con la negociación que se hizo con la gente, con el apoyo de la organización sindical, esa premisa se cumplió rápidamente, y fue muy importante la participación de la organización sindical,
porque ellos visualizaron que su gente iba a crecer, digamos, como personas y laboralmente, ¿no? Ya no era quedarse en una estación mirando si en algún momento lo llamaban o no, sino que ellos se volvieron verificadores en donde tienen el concepto de cómo funciona la cadena, tienen conceptos de automatismo y control, de electricidad, de hidráulica. Entonces, crecieron como trabajadores, crecieron como personas. Bueno, aspectos comerciales. Lo primero que se hizo fue, pues, que los dos elementos básicos, que eran el agua que se entregaba y el agua que se micromedía, fueran confluyentes en una misma zona geográfica, para que fueran, pues, comparables. Entonces, esto es lo que pasaba con las rutas de lectura en un sector determinado, creo que es el sector S8, S18, y esto fue lo que se armonizó posteriormente. Entonces, aquí hay un tema que a mí me parece muy importante, y es que es la actualización dinámica del censo de usuarios. Pues la idea es que usted como empresa tiene que tener su registro de clientes actualizado desde dos puntos de vista: cuantitativo, que todos los puntos de consumo que estén allá afuera estén registrados en mi base de datos, sí, para cobro, y desde el punto de vista cualitativo, o sea, por las diferencias pues los predios deben tener las características, el dato de las características reales, o sea, si son residenciales, si son industriales, si son comerciales, si son residenciales, a qué tipo de estrato pertenecen. Entonces, nosotros en algún momento dado, para confirmar que bajar las presiones no incidía, no disminuía en el consumo, porque ese fue un cuestionamiento importante y válido que hacía la parte comercial. Oiga, ustedes bajan presiones, pero me está desestimulando el consumo. Entonces se hizo un censo en la zona norte y creo que, no me acuerdo en ese momento, pero creo que también en la zona sur, en donde validamos esto, la validez de nuestro catastro desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. Entonces, en la zona norte, pues como era una zona de un desarrollo, digamos, normal, consolidado, pues encontramos una confiabilidad importante en el catastro de usuarios desde estos dos puntos de vista. Pero en la sur se encontraban diferencias tanto cuantitativas, cualitativas y cualitativas. El censo se hizo para verificar, digamos, si la baja de presiones desestimulaba el consumo. Lo que encontramos fue muy sencillo. Pues en las zonas donde hay edificaciones verticales, pues nosotros exigimos tanques de almacenamiento, entonces el plano de presiones pues no incide en el consumo, porque el consumo depende de la presión que le da su sistema de bombeo interno. ¿Sí? Eso fue lo que encontramos, y con base a esto fue que se incluyeron dentro de los contratos de gestión zonal esta dinámica, que cada vez que hacen una lectura, que es realmente un censo, entonces confirmen los parámetros cuantitativos y cualitativos de los puntos de consumo. Otro tema que fue las mejoras en la gestión de la operación comercial, los tiempos de instalación de acometidas. Hay un tema muy importante que parece que nos está volviendo a doler, que es el tiempo promedio de activación de los puntos de consumo en el sistema comercial. ¿Por qué? Pues porque si no lo activo inmediatamente, la ley creo que nos permite 2 o 3 vigencias para cobrar por promedio. Entonces, eso se mejoró sustancialmente. Instalación de medidores por hurto, el cambio de medidores por anomalía. El tema de micromedidores también es un tema súper complejo que lo hemos ensayado de todas formas. Hicimos un catastro de medidores, después con base a ese catastro se hicieron unos cambios masivos, pero obviamente los cambios masivos generan problemas son muy sensibles con el tema tarifario, porque la gente asocia el cambio de medidor al incremento de la tarifa. Entonces después se hicieron algunas combinaciones me imagino que se hicieron unos análisis de Pareto de cambiar los medidores que más problema tenían en los sectores que más atractivos son comercialmente.
pues tema de fugas imperceptibles internas. Y pues aquí están, ya estaba mencionando antes el cambio de medidores. Ahora lo que seguramente vendrá será la automatización de los medidores de los grandes consumidores, pues porque acuérdense que el 75% de los ingresos depende del 25% de los clientes, entonces ahí tenemos que focalizarnos. Temas de defraudación de fluidos y temas de clandestinidad masiva y dispersa. Curiosamente, el legalizar los barrios y resolver los temas de clandestinidad masiva es de lo más atractivo desde el punto de vista económico en los programas de control de pérdidas. Bueno, es importante mencionar también todas las acciones gubernativas que ha hecho el país al respecto. Uso eficiente del agua ha sido muy importante. O sea, el reglamento técnico del sector, el RAS, los programas de uso eficiente del agua, la implementación de tecnologías de bajo consumo. O sea, yo siempre menciono que antes los sanitarios para los usos secos tenían una descarga un consumo de 15 litros por descarga. Ahora usted consigue sanitarios para uso seco de 6 litros, 8 litros por descarga. La mayoría de centros comerciales importantes, el mismo aeropuerto, están reciclando aguas lluvias, compensar de la 94 para sus piscinas recicla aguas lluvias, el aeropuerto está reciclando aguas lluvias. Ahora en los edificios como Plus le están ofreciendo a ustedes que las aguas lluvias las utilizan tienen circuitos independientes o para riego, se alcanza para sanitarios. También ha sido muy importante el tema de los decretos para estimular el ahorro cuando se presentan problemas hidrológicos. Eso, digamos, pega inmediatamente en la empresa. Las campañas de sensibilización que antes fueron más fuertes, en este momento, pues, digamos, han sido menos incisivas, pero pues que las campañas de ahorro que básicamente fueron protagonistas en el 1997 en el racionamiento, cuando hablaban de una de dos descargues el sanitario, que vayan acompañado, bueno, etcétera. Y definitivamente los efectos tarifarios, el comportamiento elástico de la demanda frente a la tarifa, y valientemente también Bogotá fue de las primeras ciudades en el país que adoptó la estructura tarifaria, lo que nos permitió oxigenarnos financieramente. Entonces, miremos ahora, digamos, los resultados de toda esta historia sobre la estrategia. Entonces, rápidamente la empresa se dio cuenta que la sectorización no podía quedarse en ser una herramienta, un elemento de optimización operativa, sino que se podía potencializar hacer una herramienta de gestión corporativa, porque así como la reflexión de que si yo cambiaba 1000 válvulas, 500 válvulas en Bogotá y realmente no había una acción o un efecto significativo para la ciudad, pues eso era válido para la gestión de obras, para la gestión comercial, etcétera. Entonces, fue cuando la empresa tomó la decisión de establecer las zonas de gestión. Entonces, en las zonas de gestión, eso sí, ahí sí fue como el cuento del burrito que encuentra una flauta y que sopla y suena la flauta y él piensa que es un gran músico. Aquí esto fue cuestión del azar. O sea, nosotros estábamos terminando sectorización, la empresa estaba tomando en hacer una subdivisión de gestión zonal, entonces armamos una reunión para los gerentes, una presentación para los gerentes sobre la sectorización y eso, digamos, encuadró adecuadamente en lo que estaba pensando de la descentralización y las zonas de gestión. Entonces, en ese momento las premisas fueron que las zonas de gestión tenían que partir de los sectores hidráulicos pues aparte de otros muchos aspectos, pero se respetaban los sectores hidráulicos, incluso hubo sectores hidráulicos que dividimos en norte y sur como Control Santa Fe, por ejemplo,
para que pudieran armonizarse con la parte de crear las zonas de gestión. Entonces, uno de los resultados de la estrategia es las mismas zonas de gestión y la posibilidad de identificar, digamos, el solo hecho de identificar los elementos que componen cada zona de gestión ya determina cuál debe ser la necesidad de su capacidad operativa, de sus propios recursos, ¿sí? Y pues la idea es que la experiencia de cada zona, que tal vez nos ha faltado maxificar, es alguien que, pues amén de la gestión de los gerentes y el gerente de servicio al cliente, pero que tengan un apoyo para que alguien esté manejando las cifras de qué están haciendo bien en una zona para extrapolar a las otras. Y pues obviamente, señor. Entonces, esto es, digamos, información de sectores, subsectores, distritos, seguramente esto han cambiado por zona. Las características, digamos, topológicas de cada zona, las características comerciales. Nos dimos cuenta también que Bogotá es una ciudad de ciudades, no es lo mismo el consumo en Suba, los hábitos de consumo en Suba, que en Chapinero, o que en Usaquén, o que en Usme. Ahí hay varios temas de que, pues, la historia que contamos respecto a que en la zona sur el consumo es mayor los fines de semana, sobre todo el sábado y el sábado por la tarde, porque pues en condiciones normales la gente llega a trabajar a mediodía y en la tarde es cuando aprovechan para hacer la aseo a sus casas, hacer su ropa, ¿sí? Mientras que en el Chicó, pues la gente, el mayor día de consumo es el jueves. Entonces, Bogotá es una ciudad de ciudades y los registros que tenemos así lo entregan. Entonces, hay que hacer gestión diferente por cada sector y focalizar sus acciones de acuerdo pues a las características. Aquí está subsectorización de la zona 1. Entonces, esta es la topología con las características, pues digamos que tiene cada zona con su densidad de usuarios, longitud de redes, los usuarios por hectárea para su densificación. Entonces, toda la caracterización de las zonas está ahí. Entonces, ese es un resultado sobre la estrategia. Sobre las acciones técnicas, aquí está, digamos, como la historia de los consumos por zona, año tras año, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las zonas que más consumen, las que más usuarios tienen, etcétera? Sobre las acciones técnicas, desafortunadamente no tengo la historia que les contaba, pero empezamos en 96 horas, ¿sí? Y ya después llegamos a 8 horas, creo que fue el tiempo promedio de los contratos de gestión zonal. Y evidentemente una cosa es el desperdicio de agua. Cuando usted tenga 96 horas de tiempo de atención y más de 50 años diarios, a tener 8 o 10 horas promedio de atención y no tener más de 5 o 7 años diarios en líneas mayores a 3 pulgadas. Y aquí hay un tema interesante que es, zona 1, Usaquén y Suba. Entonces, lo achurado es donde se tenían válvulas de control de presión. Entonces, se tenían válvulas de control de presión en los cerros de Suba, en la parte de los cerros orientales, y aquí estos achurados fueron las reductoras de presión que se empezaron a colocar cuando el racionamiento en 1997, que eran salidas directas de la línea Tibito-Usaquén. Y después, digamos, ya la cobertura fue completa. Aquí no tengo el cuadro, pero digamos, la zona 1 fue de los ejemplos en el sentido de cómo en menos de 2 años se redujo el agua no contabilizada en forma importante, o sea, digamos, de los pocos casos registrados en el mundo de esa disminución en tan poco tiempo. Aquí también hay que hacer una reflexión, es que la empresa de acueducto siempre ha sido muy honesta con sus indicadores, o sea, si nos da mal, nos da mal, y esa es una de las, digamos, de las virtudes morales de esta organización. Aquí está el índice de agua no contabilizada del 2010 al 2017 como resultado de las acciones técnicas. Sobre las acciones comerciales, indudablemente las mejoras en el IPUF, en el volumen facturado, en las facturas emitidas, en sus índices, ¿sí? Entonces casi todos los logros están por encima del 98%.
el tema de atención de reclamos. Aquí, sobre la evolución del consumo. Esta es una gráfica de la variación del consumo de Bogotá y de los municipios vecinos. Los rojos los municipios vecinos, los azul Bogotá. Entonces, esto era lo proyectado. Esto es el consumo, la evolución del consumo residencial en metros cúbicos usuario bimestre. Aquí está en rojo lo que pasó en el racionamiento del 97, que fue una disminución del suministro del orden del 20%. Entonces esto se ha venido disminuyendo. Esta es una disminución también del consumo no residencial. Aquí también vale la pena contarles que cuando sucedió el racionamiento en 1997, las industrias de la ciudad, pues les pasaba lo mismo que a nosotros. O sea, el caudal que demanda la ciudad, pues lo tratamos de suplir. Ellos pagaban los insumos de sus servicios públicos, lo que consumieran. Entonces, casi todas las empresas se dieron cuenta que puedan tener un ahorro importante en los insumos de servicios públicos, en energía. Pues obviamente se dieron primero en agua porque pues tuvieron que empezar a adaptar sus procesos a la cantidad de agua que les podíamos entregar y a los horarios en donde se las entregábamos. Entonces se dieron cuenta rápidamente que pues que podían ajustar sus procesos constructivos a esa disminución en el suministro de agua, y así después lo miraron con energía y con otros insumos. Eso fue para ellos importante, fue producto, digamos, de la situación extrema ocurrida en 1997. Esta es la evolución del consumo promedio por cuenta vigencia. En rojo está el no residencial, en azul está el residencial más el multiusuario, y en negro pues está el promedio. Entonces eso fue disminuyendo también dramáticamente. Y el IPUF, o sea, el IPUF también fue una lucha de la empresa de acueducto, en el sentido de que cuando nos medían con el índice de agua no contabilizada y nosotros ahorrando en suministro, y el índice o a lo mejor se sostenía o en el peor de los casos crecía, entonces fue cuando se propuso que se valoraran las pérdidas por un indicador unitario que fue el índice de pérdidas por usuario facturado. Y eso era lo que realmente nos daba la evolución, que, mire, pasamos del 93 de 21 metros cúbicos por mes por usuario facturado a 6 de pérdidas, a 6.8 en el 2017. Entonces eso hacía como más justo el análisis y la evaluación que le hicieran a la empresa. Esto se presentó yo me acuerdo que en la CODAL como en 1996, 97, 98, y como 10 años después lo adoptó la CRA. Y este es el complemento. El consumo, que también evidentemente bajó porque, pues por todos los aspectos que les mencionaba, por el uso racional del agua, por el efecto del comportamiento elástico de la demanda frente a la tarifa, por la implementación de aparatos de bajo consumo. Y miremos algo que es la gráfica que a nosotros nos gusta, que es la evolución del suministro. Esta gráfica refleja la evolución del suministro de agua a Bogotá desde 1938 hasta la fecha, hasta el 2020. Entonces, pues evidentemente, en la medida en que crece la ciudad, empieza a crecer el suministro, pero aquí en 1993, 94, se empezaron a hacer los grandes ajustes operacionales, y estos ajustes operacionales en la implementación de los ajustes del plano de presiones coinciden también con el racionamiento de 1996-97, en donde hubo una disminución forzada del 20%. Y realmente esto no se recuperó, siempre siguió bajando. Esto lo que ha hecho, consideramos que esta es la gestión ambiental más importante que ha hecho esta empresa, porque significa que en las cuentas que tiene la gente de abastecimiento, pues ya no habrá que intervenir el páramo del Sumapaz. A lo más tenemos que hacer la ampliación del sistema Chingaza,
Entonces, no intervenir el páramo de Sumapaz es dejar, digamos, ese regalo de la naturaleza allá quieto, postergado para la historia, para que nos beneficie con todos los efectos que no significan, de alguna manera, utilizarlo para nuestro beneficio. Después la evolución del suministro ha reaccionado y en este momento, en el 2020, estamos en alrededor de 16.33 metros cúbicos por segundo. El año pasado tuvimos un incremento significativo. Eso, digamos, lo estábamos endilgando alrededor de 500.000 venezolanos que ingresaron a la ciudad, que pues se vieron reflejados en la evolución del suministro. Entonces, esta gráfica es la que resume, digamos, toda esa gestión, que la verdad es más reconocida afuera que aquí mismo al interior de la empresa y el mismo interior del país. O sea, esto es algo que está documentado en el mundo entero, porque pues tener un suministro igual a, digamos, 1633, igual al que se tuvo como por allá en 1985, absorbiendo más de, ¿cuánto se ha incrementado la población entre el 85 y el 2020? Digamos que en 3,5 millones de habitantes. Con la misma cantidad de agua le estamos entregando servicio a más de 3,5 millones de habitantes. Es una gestión que pienso que la empresa pues es bien importante. Ingeniero Mauricio, hay una preguntita. ¿Se podría ver la dotación? Digamos, tal vez, lo que usted dice es verdad, y a mí siempre me ha impresionado cómo la empresa ha bajado la dotación, el suministro, aumentando el número de habitantes. ¿Se tendría la dotación de esos años, digamos, para ver? Sí, pensamos que eso ha bajado casi de 300 litros habitante día a 110 litros habitante día. O sea, Claro, digamos, ahí cuando usted menciona esto, pues cuando se hizo el trabajo en Buenos Aires estábamos hablando de Quilmes, 700 litros habitante día. En la misma Inglaterra, que no tiene cobertura de 100% de micromedición, ellos están en 150 litros habitante día. Entonces, obviamente esto está relacionado con el consumo per cápita. Bueno, digamos las conclusiones, como les decía, pues pido excusas porque no tengo las cifras actualizadas, pero esto denota, digamos, lo que ha pasado del año 95 al 2013, donde están estas cifras. El volumen suministrado disminuyó en un 15%, el volumen de pérdidas disminuyó en un 19%, el volumen del índice de pérdidas por usuario facturado disminuyó en un 59%, y el agua no contabilizada pues disminuyó en un 5%, en donde nos castiga el hecho de que, como es una relación fraccionaria, es el volumen facturado dividido el volumen suministrado. Si el denominador disminuye, como en este caso el 15%, pues la relación aumenta. Entonces, lo que se ha hecho es optimizar la infraestructura existente. Se hizo primero la gestión de la captación y la producción, después la gestión de la demanda. Ahora seguramente vamos a hacer la gestión integral, que tiene que ver con los recursos hídricos disponibles. Nos faltaría, pues, digamos, seguir en el fortalecimiento institucional, y casi que el siguiente paso, uno pensaría que realmente como país esta gestión hay que extrapolarla a la sabana, para hacer una gestión integral de la sabana, en donde seguramente no tendremos que llegar a atropellar a los municipios, sino volverlos socios nuestros, pero pues es un tema de país, de tal manera que los recursos que ellos emplean para gestionar sus acueductos, o para subsidiar sus acueductos más bien, los puedan invertir en educación, en salud. Y digamos, siempre hablamos de que darle agua a determinado municipio ni siquiera mueve nuestros macromedidores. Creo que ni siquiera debe comentar digamos, la capacidad instalada, ni del taller de micromedidores, ni del laboratorio, porque podríamos hacer, digamos, la gestión. Entonces, el otro mensaje es pues que una gestión de este tipo finalmente tiene una connotación ambiental. O sea ahí sí, como el dicho, o sea, el amor es con hechos, ¿no? O sea, no puedo simplemente tener un discurso ambiental, tengo que tener resultados, y los resultados están aquí. Y esto es, digamos, esto es una grafiquita que, si usted le integra, todo esto es lo que
lo que suministrábamos y esto es lo que perdíamos. Para este año suministrábamos menos, perdíamos más y si usted le pone más habitantes beneficiados. Entonces, digamos, esta es como la historia pues, que me dieron la oportunidad de contar muy amablemente mis amigos de ingeniería especializada. Es un poco, resume un poco la historia, sin ser petulante, un poco la historia técnica de la empresa en los últimos 30, 33 años en este tema de acueducto. Pues muchas gracias. No sé si tienen preguntas, si quieren ampliar algún tema o si no. Gregorio Feria. Sí, pues sí, muchas gracias, señor Mauricio. La verdad, muy interesante la presentación. Y felicitaciones por su trayectoria y por los aportes valiosos que ha hecho al sistema, que digamos, yo cada vez que tengo oportunidad, yo lo menciono, que para mí el sistema de acueducto y alcantarillado de Bogotá es uno de los más robustos del mundo, más confiables del mundo, seguramente, porque es difícil encontrar un sistema que le dé agua a 10 millones de habitantes, digamos, manejado solo por una empresa, ¿sí? Y con los resultados tan valiosos como usted nos está mostrando de cómo se ha mejorado el tema de suministro de agua. Le reitero la gratitud por su presentación. Tenemos varias preguntas. Entonces voy a ver, veo a Joana Londoño, luego Guillermo Lizarazo. ¿Y quién otra tiene pregunta? Creo que Lady tenía pregunta, Lady Joana. Así que empecemos por ahí. Joana. Ingeniero Mauricio, buenos días. La pregunta es respecto a los aspectos culturales, ¿sí? Que el consumo pudo verse afectado también por la llegada de nuestros vecinos venezolanos, que realmente fin de semana se dispara el consumo. Y he escuchado también afirmaciones que la única forma de que realmente reduzca el consumo conscientemente es si se ve afectadas sus finanzas, ¿sí? Entonces, más que concientizarlos a veces de la parte ecológica o de la parte ambiental. Entonces, ¿cómo hacer nosotros como acueducto para concientizar nuevamente a esta generación que no recuerda el colapso de los túneles de Chingaza, todo eso y realmente entender que si disminuimos el consumo, todos nos beneficiamos? Pues, Joanita, gracias por la pregunta. ¿Qué pienso yo? O sea, este es un tema que se puede volver complejo, pero yo pienso que a la gente la tenemos que tratar, digamos, con el nivel cultural que tiene. Debemos esperar mucho de la gente, ¿no? A la gente no lo podemos tratar como pobrecitos, ¿sí? O sea, yo al comienzo de esta pandemia tuve pues una diferencia con la gente de comunicaciones de la alcaldía porque no querían que nosotros hiciéramos suspensiones de servicio porque decían que pues estábamos mandando un mensaje de lávese las manos cada 2 horas y les íbamos a quitar el agua. Yo les decía, pero es que nosotros pues debemos enseñarnos que todo el mundo tiene que tener un tanque de almacenamiento. Entonces me decían ellos que no, que en Bogotá el 50% de los trabajadores son informales y eso. Entonces la respuesta nuestra era, oiga, pero es que estoy seguro que la gente así no tenga un trabajo fijo, pues debemos tratar de garantizar que su infraestructura sirva para una verdadera emergencia. Si se presenta un colapso generalizado del sistema, entonces va a ser una tragedia. Y fíjese que ahora volvimos a hacer suspensiones de servicio porque tenemos que hacer los mantenimientos. Esto no puede parar. O sea, pienso que digamos, que la gente se concientice es como lo que hablan de programación neurolingüística. Yo ya sé que cada 2 horas me tengo que lavar las horas, yo ya sé que no puedo durar más de 10 minutos en la ducha. O sea, es como acordarles la historia y ver lo que ha hecho la ciudad, pero eso se debe entronizar como parte de su programación neurolingüística en sus hábitos de consumo.
con esos elementos de, digamos, de quien no conoce la historia está condenado a repetirla, por ejemplo. Gracias, ingeniero. Guillermo Lizarazo, ¿puede hacer la pregunta? Guillermo Lizarazo, de Red Matriz, felicitaciones a Ingeniería Especializada. Muy pertinentes las charlas que programaron. El doctor Mauricio, la historia del doctor Mauricio, pues es la historia de Red Matriz y de los sucesos de la empresa en los últimos 30 años, los que hemos estado ahí acompañándolo desde cuando hicimos el primer sector piloto ahí en el sector del lago, donde la mira o el objetivo era disminuir el IANC y gestionar de forma eficiente el agua, sin apartarnos de los 3 parámetros de cantidad, presión y calidad. Lo que vemos es buenos resultados en cuanto a la gestión que ha hecho la dirección Red Matriz y en especial pues, en cabeza del ingeniero Mauricio, pero pues hay que tener en cuenta que para conservar los resultados no hay que relajarnos. Sabemos que en la charla están participando varios compañeros de las zonas. Yo he acompañado al doctor Mauricio por allá, también llevamos un poco de historia de más de 30 años. Sabemos de que pues, en las zonas tenemos que volver a reactivar algunos programas, como es la búsqueda sistemática de fugas, el tema de manejo de presiones. Sabemos que llevaron la sectorización, bueno, ahorita se llaman unidades hidráulicas a nivel de distrito y subdistrito, pero no tuvieron en cuenta, por ejemplo, las horas de máxima demanda o los días de máximo consumo como los sábados. Entonces es necesario que eso se complemente con un control activo de presiones de manera que permita surtir mejor los subsectores en las horas de máxima demanda para que los usuarios no se nos quejen, sobre todo en la parte de sectores de Suba o las partes más alejadas de Bosa, ¿cierto? El tema de tener cuidado con en la sectorización, en los límites de sectores hay unos puntos muertos de velocidad, por lo tanto hay que hacerle mantenimiento permanente a la sectorización abriendo hidrantes en los límites de sectores para no causar problemas de calidad de agua, sobre todo cuando en Red Matriz hacemos alguna operación, se ven o se muestran esos problemas de calidad de agua. El agua empieza a salir un poco amarillenta, ¿cierto? Continuar, sobre todo aquí hay unos compañeros que están ahí del tema de comunicaciones. Importante retomar el tema de campañas de ahorro del agua. En el 97 dice el doctor Mauricio que por solicitud de la alcaldía, que la alcaldía decía que, por ejemplo, cuánto queríamos disminuirle agua, entonces 900, un metro cúbico, entonces cerrábamos el sector de Suba. No era que nosotros quisiéramos quitarles el agua, es que en ese entonces estábamos en un racionamiento por un tema ambiental, que era el fenómeno del Niño, no teníamos agua disponible para suministro. Y hay otro tema que pues me viene preocupando, sobre todo en los últimos años, y es que nos hemos relajado en el tiempo de atención del tubo roto. El doctor Mauricio mostraba la zona 1 como ejemplo, pues algunos dicen que maquillaban cifras, pero habían indicadores que a veces llegaban a 2.6 horas de atención del tubo roto. Por favor, tenemos que retomar a ver si podemos disminuir ese tiempo de atención y de desperdicio. Y felicitaciones al doctor Mauricio y a los compañeros que están coordinando este tipo de charlas. Buen día. Muchas gracias, Guillermo, por sus aportes. Creo que Joana Sousa de la zona 1 quería decir algo. Joana. No, ingeniero, no he levantado la mano. Estoy acá juiciosa escuchando. Bueno, entonces me equivoqué yo. Bueno, estoy viendo, a ver, creo que ya no hay más comentarios, ya no hay más preguntas. Eso sí, hay muchos mensajes de felicitaciones y de reconocimiento al ingeniero Mauricio por la presentación y obviamente por la trayectoria que ha desarrollado en la empresa. Así que, pues,
ingeniero Mauricio, no sé si tenga algún aporte adicional ya para cerrar. Pues muchas gracias, y la primera presión es que esto es un trabajo en equipo de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá y de su recurso más valioso, que son sus funcionarios. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a todos. Bueno, gracias, ingeniero Mauricio. Gracias a todos por las... Muchas gracias a todos por la asistencia, gracias al equipo, a mi equipo de ingeniería especializada que coordinó esto. José Manuel se puso la camiseta y la verdad coordinó de manera muy eficiente a varios de los profesionales que están propuestos para las charlas. Así que también un agradecimiento especial a José Manuel de la Torre y a todo el equipo que hizo posible esto. Y bueno, esto es la primera de varias de una serie de charlas magistrales, como lo abrimos al inicio, así que los vamos a seguir convocando por medio del informativo y esperamos que la asistencia sea igual de nutrida. Vamos a tratar varios temas de abastecimiento, de retroncal, de ambiental, de energía, así que van a ser unas cosas interesantes. Muchas gracias a todos y pues le damos serie a la conferencia. Sí, no hay apuntes finales. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, doctor Mauricio. Gracias a todos. Muy amables, un feliz día. Gracias a todos, a los compañeros, al ingeniero que siempre dan sabiduría. Gracias, ingeniero Mauricio. Muchas gracias. Muchas gracias.